un agradecimiento especial a Pedro y a Paola por considerarme para participar en este evento y pues un honor poder compartir este panel también con Verónica y con Alicia. Entonces, hoy les quiero compartir rápidamente algunos avances de la investigación que estamos haciendo desde el grupo de investigación EduMat-UIS de la Universidad Industrial de Santander en torno a la educación matemática y la atención a la diversidad. He denominado esta pequeña charla Educadores Matemáticos que reflexionan sobre la atención a la diversidad, y mi objetivo hoy es exponerles algunas experiencias prácticas y de investigación que hemos logrado en el grupo de investigación en EduMat y también compartir avances de un proyecto en construcción en el que estamos arriesgándonos a construir una estructura curricular con la que se pretende favorecer la inclusión en clase de matemáticas. Entonces aquí pues rápidamente sabemos que, digamos, para darle un fondo teórico a todas nuestras iniciativas, pues se parte de que existe una normativa y una reglamentación que nos habla de atender a que todas las personas tengan derecho a la educación sin establecer ninguna distinción. No obstante, para que eso sea posible y para que eso sea una realidad, se requiere de un currículo flexible, un currículo que se adapte a las personas y no que sean las personas las que se tengan que adaptar al currículo. Desde la parte de la matemática educativa, pues hay una gran problemática que es la que nosotros justo estamos tratando de atender y es la de la formación de los profesores. ¿Por qué? Porque existe una brecha enorme entre quienes nos formamos para ser profesores de matemáticas y tenemos fuerte formación en matemáticas, pero muy débil o nula formación en educación especial. Y aquellos que estudian educación especial, pues tienen poca formación en matemáticas. Entonces, finalmente, quienes enfrentan las realidades de la atención a la diversidad en el aula tienen algunas deficiencias en esa formación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar en ese estilo, tanto desde la formación inicial como de la formación permanente. En la UIS iniciamos el grupo de investigación en atención a la diversidad en el año 2004. El grupo pues tuvo una pausa enorme y volvemos a retomar las investigaciones en esta línea en el año 2016, buscando un acercamiento del currículo de la licenciatura en matemáticas de la UIS y la consolidación del grupo de investigación en esta línea. ¿Cuál era la intención o cuál es la intención del subgrupo? Pues posibilitar acercamientos a la atención a la diversidad, tanto desde el campo práctico, que es justamente formar a los profesores de matemáticas, y posibilitar o promover la investigación en esta línea. Entonces, comenzamos con hacer un análisis de los profesores para la atención a la diversidad. Lo que hicimos fue hacer una revisión de los planes de estudio de las licenciaturas de algunas universidades del país, entrevistar a algunas autoridades educativas alrededor de la atención a la diversidad, hacer algunos acercamientos a instituciones de educación no formal para conocer los manejos que se tienen de estos procesos a nivel secretarías de educación, a alcaldías, instituciones de educación no formal, fundaciones, ¿sí? Todo este estudio lo logramos reportar en una tesis de maestría en educación matemáticas de la UIS de Pineda en el 2018, donde reportamos que hicimos la revisión al plan de estudio de 159 licenciaturas de 25 universidades del país, en las que encontramos que el 64% de las licenciaturas, o sea 102, no incluyen en su plan de estudios alguna asignatura relacionada con la atención a la diversidad. Esto en el estudio que se hizo entre el 2016 y el 2018. Yéndonos a mirar nuestro plan, el de la UIS,
nuestro plan tiene 3 ejes: el eje de la pedagogía, el eje de la didáctica y el eje de las matemáticas. En el eje de la pedagogía, bueno, de las matemáticas ni para qué lo mirábamos, ¿cierto? Porque allí nosotros en la UIS, los cursos de matemáticas están completamente direccionados a tratar los objetos matemáticos de estudio. En el eje de pedagogía, estas son las asignaturas que aparecían para esa época. En ninguna se hacía alguna relación o alguna orientación para pensar en algún momento en que las matemáticas iban a ser enseñadas a personas con alguna necesidad educativa especial. En el eje de las didácticas, que se supone que es donde nosotros vamos a trabajar, pues tampoco se encontraba ningún acercamiento ni desde las asignaturas de didáctica ni desde las asignaturas de la práctica docente. En ese sentido, pues, ¿qué nos correspondió hacer? Pues buscar estrategias para que en los cursos de la línea didáctica se realizara algún acercamiento al problema. ¿Qué hicimos? Hicimos la intervención en una asignatura que se llamaba Seminario de Práctica desde el 2016-2, y en esta asignatura, que estaba enfocada a la metodología de la investigación, lo que nos propusimos fue que el objeto de estudio, o sea, que aprendiéramos metodología de la investigación, a plantear una pregunta, un problema, a problematizar frente a un fenómeno, pero todo alrededor de la atención a la diversidad. Eso nos permitió elaborar una estructura de un curso que tuviera la parte teórica y la parte práctica. ¿Cómo la parte teórica? El Ministerio de Educación Nacional había sacado unos documentos orientadores para los profesores, pero en las investigaciones nos dimos cuenta que estos documentos no son estudiados ni por los profesores en formación ni por los profesores en ejercicio. Entonces lo que hicimos fue aprovechar esos materiales, estudiarlos dentro del curso y problematizar desde la asignatura, desde el pensar en cómo enseñar a estas personas con esta necesidad educativa en particular matemáticas. Y en la parte práctica fue pensar en que cada profesor en formación planeara una intervención alrededor de un objeto matemático de estudio con una necesidad educativa en particular. Luego pudimos hacer un acercamiento también desde un curso de didáctica del cálculo, en el que en total en estas cohortes logramos 46 proyectos de curso en los que logramos acercarnos a diferentes necesidades educativas como el autismo, la discapacidad, el síndrome de Down, la discapacidad auditiva, entre otras, y a temáticas como la concepción de números, lógica matemática, operaciones, funciones, optimización, bueno, entre otros objetos matemáticos. ¿Qué nos permitió esa investigación? Poder influir en la reforma curricular de la licenciatura en matemáticas. Justo en el 2018, cuando todas las licenciaturas del país tuvieron que tener su reforma, nosotros logramos convencer a nuestra escuela de matemáticas, porque nuestro programa de licenciatura en matemáticas está en una escuela de matemáticas, en una facultad de ciencias, donde convencer digamos, agregar formación en la didáctica necesita de un proceso de convencer. Entonces logramos incluir el curso de educación matemática y atención a la diversidad en el 5º nivel, además que las asignaturas de didácticas tengan un acercamiento a la atención a la diversidad, así como que en las asignaturas de práctica también se tuviera, digamos, ese acercamiento. Hasta el momento, desde que el plan se puso en ejercicio, hemos desarrollado 60 proyectos de clase del 2021 hasta el 2022. En la parte de investigación, hemos podido desarrollar tesis de maestría alrededor de este objeto matemático de estudio. Y entonces el primer ejercicio que tuvimos fue la tesis de Pineda, que justo fue plantear este curso para la licenciatura en matemáticas. Y luego empezamos a desarrollar otras investigaciones pensando en cómo acercar los objetos matemáticos de estudio a personas con diferentes características. No podemos por el tiempo ahondar mucho, pero digamos que
iniciamos en investigaciones desde la formación inicial y en este momento ya logrado, digamos, ese acercamiento a esa formación inicial, por lo que estamos haciendo es desarrollando investigaciones para los profesores en ejercicio desde la perspectiva de las comunidades de práctica. Asimismo, hemos desarrollado 2 proyectos de investigación con financiación. Este que estoy mostrando aquí acabo de terminar ahorita en septiembre de 2022 y lo que hicimos fue analizar cómo nosotros podríamos intervenir en el currículo de matemáticas de Colombia, que tiene una contradicción muy fuerte, ¿no?, con lo que se habla de inclusión, porque hablamos de inclusión y de atención a la diversidad, pero nuestros lineamientos dicen estándares curriculares de matemáticas, o sea, estándar, para todo lo mismo, ¿sí? En estos estándares no se hace ningún acercamiento a cómo podríamos hacer esa atención a esa diversidad en el aula. Aquí nos surgieron unas primeras resultados en los que dijimos, pues tenemos que discutir esos estándares y tenemos que tal vez empezar a proponer cosas que nos ayuden a flexibilizar y adaptar ese currículo. Y entonces ahora estamos desarrollando un proyecto que tiene financiación por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Empezó en mayo del año pasado y termina en mayo del 2024. Y aquí lo que estamos intentando es construir unos diseños didácticos que favorezcan la inclusión en clase de matemáticas. ¿Qué hemos logrado hasta el momento? Hemos logrado hacer algunas conceptualizaciones. ¿Qué proponemos? Proponemos elaborar una estructura curricular que esté basada en los estándares curriculares de matemáticas de nuestro país, porque es para nuestro país, para nuestros profesores, para nuestros niños incluidos en el aula. Entonces, pues no queremos salirnos de allí. Algo que veíamos en las investigaciones que se han hecho en educación matemática y atención a la diversidad es que están muy atomizados. Es decir, uno puede encontrar enseñanza de los números fraccionarios para personas con tales características, enseñanza de tal tema para personas con tales características, pero no se habla de cómo trabajarlo en un aula real. Entonces, para esto, estamos construyendo una rúbrica de evaluación que nos permita ver que todo lo que nosotros estamos diseñando realmente cumpla con los principios y pautas del DUA, que básicamente es nuestro referente teórico, y que además incluya los aspectos históricos y epistemológicos de cada objeto matemático de estudio. Estamos desarrollando nuestros diseños que constan de 3 elementos fundamentales: una tabla de orientaciones para el profesor, en el cual nuestros diseños están alrededor de una pregunta problematizadora y una hoja de trabajo para el estudiante. Al final queremos consolidar todos estos diseños y tenemos como meta pues lograr unas cartillas para nuestros estudiantes. Una vez caracterizados los estudiantes por sus particularidades, que también ya hemos construido un formato de caracterización, la idea es que el profesor le pueda ofrecer unos diseños ajustados a sus características. Por tanto, lo más importante de nuestros diseños es que alrededor de un mismo objeto matemático de estudio estamos haciendo 4 planteamientos con 4 niveles de profundidad diferentes. Algo así, entonces, cada diseño está pensado y los niveles de profundidad no los estamos pensando en las características de las personas, sino en las características de los diseños. O sea, no estamos etiquetando a los niños, estamos etiquetando a nuestros diseños. Entonces, por ejemplo, tenemos un diseño con un nivel de profundidad de 1 que estaría dirigido a educandos que tienen poco lenguaje oral, escrito, que todavía no han empezado sus procesos de lectoescritura. En un nivel de profundidad 2 para aquellos niños que están incluidos en el aula, que no tienen una discapacidad, digamos, o una dificultad intelectual diagnosticada, pero que sí tienen algunos problemas de aprendizaje. En el nivel 3 tenemos los diseños que estarían dirigidos a estudiantes que, entre comillas, llamamos con características normales. Y también en una profundidad 4 estamos planteando unos diseños para estudiantes que tengan unas capacidades excepcionales, porque dentro de esas necesidades educativas particulares
también necesitamos incluir a los estudiantes con capacidades intelectuales avanzadas. Entonces, rápidamente y por el tiempo, sé que me estoy quedando, están quedando muchas dudas, pero luego podríamos abordarlas en las preguntas. Entonces, esta es más o menos la estructura curricular, donde planteamos una pregunta problematizadora que tiene un propósito en general, pero también unos propósitos específicos para cada nivel. Esta estructura busca analizar una coherencia horizontal y una coherencia vertical. ¿Qué significa la coherencia horizontal? Que se va a ver entre un nivel y otro cómo se profundiza más, ¿cierto? En un mismo objeto matemático de estudio, pero que también a nivel vertical nos permite ir abordando los objetos matemáticos de nuestro currículo nacional. También hemos pensado en nuestros diseños constan de 4 momentos, que luego cuando ya me pregunten les contaré de qué trata. Más o menos así, esta es un plan de clase visto con 4 niveles de profundidad, alrededor de una pregunta, por ejemplo esta, ¿qué números aparecen en los billetes y monedas colombianas? Entonces, por ejemplo, para un nivel 1 pretendemos identificar las monedas y billetes colombianos por su valor numérico y por sus atributos, pero ya en un nivel 2 ya queremos que ellos reconozcan el número con su valor posicional, con la relación 1 a 1 entre la cantidad y el número. En la profundidad 3, pues ya queremos que ellos de pronto reconozcan las relaciones de orden mayor que, menor que, igual que, entre cantidades. Y ya en un nivel 4, pues que ellos puedan hacer otro tipo de abstracciones, ¿sí? Entonces, para cada nivel de profundidad, con una misma pregunta problematizadora alrededor de un mismo objeto matemático de estudio, nos planteamos propósitos enmarcados en los procesos matemáticos definidos también por los lineamientos curriculares de matemáticas y a las habilidades de cada proceso. Este es como un ejemplito que les quería mostrar de cómo cada, por ejemplo, en esta pregunta que queremos, los niños comparen cantidades, en estas les pedimos que marquen, aquí ya les pedimos que identifiquen los números y hablen de menor y mayor que sin necesidad de usar los símbolos. Aquí ya hacemos la presentación de los símbolos y aquí ya digamos que pedimos que ellos hagan ese tipo de comparaciones. ¿Qué reflexiones hemos logrado hasta el momento? Pues que con las experiencias de la formación inicial, las reflexiones van en torno a las 2 cosas que hemos hecho, a las intervenciones desde la parte práctica en la licenciatura en matemáticas de la UIS y lo que hemos logrado a través de la investigación. Lo que hemos logrado a través de la parte práctica y los cursos, el curso de educación matemática de atención a la diversidad y los proyectos que desde allí se están desarrollando, es que los profesores en formación, más allá de salir dominando las teorías sobre la atención a la diversidad, sobre conocer sobre cada una de las diferentes necesidades educativas especiales, pues los hemos logrado sensibilizar, reconocer que en sus aulas siempre van a encontrar estudiantes con alguna particularidad y que nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de pensar nuestras clases para ellos. Por otro lado, pues hemos encontrado la necesidad de establecer un diálogo permanente en la comunidad educativa. Nadie puede hacer las cosas solo, ni la escuela sola, ni nosotros como universidad solo, ni la familia. Entonces, esa idea de articular esfuerzos entre escuela, universidad y familia es necesaria para que repensemos el currículo de los profesores de matemáticas y también el currículo de la enseñanza de las matemáticas. Proponemos diseñar una propuesta curricular con 4 niveles de profundidad diferentes para acercarnos a los objetos matemáticos de estudio de las matemáticas a nivel básico y medio, atendiendo y comprendiendo las características particulares de los estudiantes. También hemos aprendido que todos los objetos matemáticos de estudio por su epistemología requieren de un estudio para que puedan adaptarse y flexibilizarse. Nosotros cuando iniciamos el proyecto pensábamos que íbamos a avanzar más, que diseñar, que en un año tal vez, o un año y medio, que es lo que llevamos en diseño,
íbamos a lograr, digamos, un buen número de materiales, pero la verdad es que no ha sido posible porque cada objeto matemático de estudio tiene sus complejidades, tiene su epistemología y pues requiere tiempo. Entonces, pues digamos que esos son los avances que hemos tenido. Un agradecimiento al Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos está financiando el proyecto grande del que se están desprendiendo varias tesis de grado de licenciatura y de maestría en educación matemática. Este es mi correo. Muchas gracias.